Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, hermanos. San Mateo capítulo 14, verso 30 y verso 31. Un pasaje muy conocido, una historia muy ampliamente predicada, pero Dios nos quiere hablar en esta palabra. Mateo capítulo 14, verso 30 y verso 31. Amén. Dice 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Tomen asiento, por favor. Conocemos la historia. Jesús los envió a los Ribera y dice que Jesús se fue a orar. Mientras los discípulos pasaban por el mar, vino una tormenta, un viento contrario azotaba la barca. Los discípulos estaban con miedo pensando que iban a morir. Amén. Pero dice que ahí Jesús estaba orando y cuando terminó de orar empieza a andar sobre el mar, y los discípulos cuando lo ven lo primero que hacen es no reconocerle, sino decir: es un fantasma. Amén. Y leyendo un poquito más arriba, capítulo 14, verso 13, habla de la alimentación de los 5,000. O sea que Pedro estaba en el milagro cuando Jesús multiplica los panes y los peces y vio el milagro de las manos de Jesús. Pero cuando tuvo miedo, se olvidó ¿de qué? De ese Jesús. Se olvidó de su palabra. Pudo ver el milagro de la alimentación de los 5,000, pero cuando estaba él en problema, hundiéndose, dice que lo primero que tuvo fue miedo. Hermano, el miedo nos hace olvidar los milagros de Dios, nos hace olvidar la palabra de Dios. Por miedo nos empezamos a alejar de Jesús y por miedo nos empezamos a hundir. Dice Pedro en el verso 30, al ver el fuerte viento, dejó de ver a Jesús. Amén. Empezó a ver el viento. El viento seguramente lo movía, un viento fuerte, y Pedro estaba ahí y dice que empezó a ver el viento y dejar de ver a Jesús. Mientras tú y yo veamos a Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, vamos a salir adelante, vamos a ver milagros, vamos a estar bien. Cuando dejamos de ver a Jesús, viene el desánimo, viene el miedo, viene la tristeza, viene el cansancio, viene, hermano amado, el desánimo, porque hundirse espiritualmente es desanimarse cuando dejamos de ver a Jesús. Amén. Pero dice que Pedro dejó de ver a Jesús y empezó a ver el viento. Viendo el fuerte viento, empezó a ver el viento, empezó a tener miedo, y ese miedo lo empezó a alejar de Jesús de Nazaret. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Sabe? Mientras nosotros veamos a Jesús, no vamos a tener miedo. He conocido gente, hermano amado, que en el último momento, hermano, estaba a punto de partir, pero decía: vengan, cantemos, vengan, prediquemos. Hoy escuchaba el testimonio de la muerte del hombre de Dios, T.S. Joshua, no sé si lo conocen. Dice que este hombre fue y predicó y dijo, la última predicación, él dijo: voy a partir en breve, pronto me voy. Pero me voy sabiendo que he cumplido lo que Dios me ha pedido en esta tierra. Terminó de predicar, dice que se fue a su casa, se sentó en el lugar donde siempre leía la Biblia. Parecía que estaba, dice, ahí como meditando. Cuando la esposa va, los discípulos del van, estaba muerto. Pero él cumplió la asignación. Él no tuvo miedo, de hecho habló que él pronto iba a partir. Cuando estamos aferrados a Dios, el miedo no nos invade. Cuando miramos a Jesús, sabemos que hay esperanza, hermano amado, y la muerte no es el final. La muerte es un paso a la eternidad. Obviamente que nosotros tenemos sentimientos, no queremos que la gente parta. Amén. Nos cuesta despedirnos, desligarnos de la gente que amamos. Pero inevitablemente, hermano, tarde o temprano la gente parte, por una o por otra razón. Entonces tenemos que poner los ojos en Jesús y empezar a sacar el miedo a la muerte, a la crisis económica, el miedo a esta pandemia. Mucha gente está con miedo. Me sorprende, hermano amado, los mensajes y las llamadas que llegan, hermano amado, de gente
desesperada por esta pandemia. Hermanos, si ponemos los ojos en Jesús, dice, se va el miedo. Pero como Pedro empezó a mirar el viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, mire, no se hundió de un momento a otro. Cuando empezó a tener miedo, empezó a hundirse. ¿Cuánto tiempo tardará un hombre que está sobre el agua en hundirse? Si es pesado, más rápido, ¿no? ¿O no? Pero dice que Pedro estaba ahí, cuando empezó a mirar tuvo miedo y empezó ¿qué? ¿Cuánto tiempo será? No creo que dure un minuto, debe ser menos. ¿No es cierto? Pero miren la historia, dice, empezando a hundirse, dio voces diciendo, Señor. Ahora, ¿cuánto tiempo ha tenido para hacer una oración? Segundos. De hecho, su oración tiene dos palabras. Señor, sálvame. No es una oración larga. No es una oración, hermano amado, donde tenemos que estar ahí horas y horas para que Dios nos escuche. Hermano, si Dios nos escucha cuando hablamos. De hecho, Pedro primero no tenía tiempo, porque estaba por morir, estaba por ahogarse. Segundo, su oración fue de corazón, porque estaba desesperado. Ese Señor, sálvame, no es un Señor, sálvame, Señor, si quieres, si puedes. No. Señor, sálvame, porque él estaba desesperado. Él veía, hermano amado, en fracción de segundos la muerte. Pero una oración de corazón, de dos palabras. Señor, sálvame. El verso 31 dice, al instante, al momento, Jesús le tomó de la mano. Mire, una oración tan cortita, pero una oración de corazón, trajo respuesta de Dios. Amén. Siempre me acuerdo mi primera experiencia cuando me invitaron a un grupo de oración. El pastor me dijo, vamos a hacer oración, lo invito. Y yo, como era nuevito y quería estar en todo, dije, yo me voy. Y les conté una vez. Me fui, era el pastor, yo, y todas eran mujeres. Todas de rodillas. Vamos a orar y de rodillas. A mí me cuesta flexionar las rodillas derechas desde que era jovencito. Tengo problemas en las rodillas. Tengo una herida de bala en el pie derecho y me costaba arrodillarme. Pero como todas estaban de rodillas, dije, yo también me tengo que arrodillar. Me arrodillé. 10 minutos. Ya no tenía palabras. Ya no sabía qué decirle al Señor. Se me acabaron las palabras. Pero yo, como era nuevito, hacía lo que todos los nuevitos hacen. Oraba con un ojo y con el otro espiaba. A ver quién seguía orando. Y como ninguna de las mujeres se levantaba de orar, yo tampoco me quería levantar, pero ya me dolía la espalda, me dolían los pies. Y no podía. Me cansé. Aparte que ya no sabía qué decir. Me tuve que sentar en la silla donde estaba, en la butaca que estaba ahí, me senté. Un poco avergonzado. Porque decía, ¿cómo puede ser que estas mujeres puedan orar tanto y yo no pueda aguantar orar? ¿Cómo puede ser que mi cuerpo no aguante orar de rodillas? Cerca de la hora, hermano, ya hasta sentado me estaba incomodando. Todas las mujeres, todas las hermanas orando, Señor, salve, y Señor, y oraban. Yo escuchaba que el pastor oraba y decía, Señor, ya no doy más. Estoy cansado, Señor. Señor, ¿cómo quisiera orar como estas mujeres que oran tan bien? Yo quisiera tener el deseo, la pasión, quisiera tener el espíritu de oración que estas mujeres tienen. Pasó la hora, ya me dolía la espalda, sentado en la silla. El pastor estaba orando, de rodillas se para el pastor y dice, bueno, hermanos, gracias al Señor, decimos amén, amén y amén. Yo me paré ahí adolorido, abrí los ojos y todas las mujeres seguían de rodillas. Yo decía, ¿cómo puede ser? Yo no he podido orar y estas mujeres oran tanto. Me daba vergüenza. Yo le decía, Señor, yo quiero ser como ellas, quiero orar así. Y el pastor se acercaba y le decía, hermana, despierte que ya ha terminado. Todas se habían quedado dormidas. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser como ellas. Pero dije, no, Señor, así no quiero ser como ellas. Yo decía, Señor, yo quiero ser como... Pero todas se habían quedado. Y los únicos dos que terminamos orando era el pastor y yo con dolor de rodilla, de espalda, parado, sentado, arrodillado. Pero terminé orando.
Esa experiencia jamás me la olvido. ¿Sabe por qué? Porque yo quería orar como los demás oran. Quería copiar la forma, quería copiar la postura, quería copiar ¿cómo digo? El tamaño, por decir así, de su oración. Y resulta que eso no era una oración. Quizá han empezado orando, pero han terminado durmiendo todas. Y me acordaba de este pasaje cuando Pedro le decía: Señor, sálvame. 2 palabras. Cuando yo voy caminando por la calle o conduciendo en la calle, yo le digo: Señor, voy hablando con Dios. Porque en Mateo capítulo 6, verso 4 en adelante, dice que Dios es nuestro Padre. Hermano, cuando mi hija quiere hablar conmigo, no necesita audiencia. No necesita estar 2 horas de rodillas para que yo le escuche. Cuando mi hija quiere hablar conmigo, ella sabe acercarse, sabe hablarme, hermano, y yo sé escuchar. Así es Dios. Silencio los chicos ahí atrás. Amén. Entonces, mi hijo sabe cómo acercarse para que yo le escuche, sabe hablar conmigo. ¿Cuánto más Dios? ¿Cómo Dios no nos va a escuchar si Él es nuestro Padre? Usted imagínese que Dios le diga a Pedro: no, Pedro, si no te pones de rodillas yo no te escucho. Se estaba hundiendo. No, Pedro, si tú no cantas alabanzas yo no te escucho. No, Pedro no tenía tiempo para cantar alabanzas. Pedro se estaba muriendo. Y lo único que dijo: Señor, sálvame, lo dijo de todo corazón. Y dice que Jesús le extendió la mano. A veces yo escucho a la gente decir: Dios no me escucha. Yo sé que Dios escucha. Si le pides de corazón, Dios te escucha. Solamente que Dios nos da la respuesta. A veces nos dice sí y a veces nos dice. Y cuando nos dice: no, Señor, voy a ayunar, Dios ya te ha respondido, te ha dicho que no. Amén. Señor, sálvame. Una oración tan pequeña, pero que provocó un milagro. La sanidad, la salvación, y Pedro no murió. Dios lo sacó. Jesús le tomó de la mano y dice: lo levantó. Yo creo que las oraciones más sinceras son las oraciones de un desesperado. Este pastor hoy día me decía: hace 2 noches no estoy durmiendo, y oramos por teléfono. Señor, sánalo, Señor, el miedo se va. Dice que después de que colgó el teléfono, se dice colgar, ¿no? Empezó a dormir. Hermano, la oración de corazón es la que Dios escucha. Amén. No es si estás de rodillas o no, mejor si estás de rodillas, pero si no, hermano, Dios igual te escucha. El Salmo dice: Señor, estuve en mi lecho, te clamé y me oíste. El estar en el lecho es que estaba acostado, estaba enfermo, pero sabes, Dios lo escuchó de la misma manera. Hermano, esto es lo que Dios quiere, que empecemos a orar a Él. Oraciones de corazón. Señor, sálvame. Al instante, dice en el verso 31, al momento Jesús extendió la mano. ¿Cuántos quieren que Dios le extienda la mano? Hable con Dios. Y no hay una regla, no hay una fórmula. Mucha gente dice: 3 Padres Nuestros, 2 Ave Marías. Pedro no tenía tiempo ni para hacer una Ave María. La oración sincera, cuando Pedro le dijo: Señor, sálvame, Dios lo salvó. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Una oración sincera. Amén. Usted imagínese si Pedro tenía que, hermano, hacer una oración de media hora. ¿Sabe cómo terminaba su oración? Jesús, glu, 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 y se ahoga. ¿O no? Pero Pedro, hermano amado, supo tocar el corazón de Dios. Porque su oración fue de corazón. Señor, sálvame. Y dice: al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre. Mire que Jesús no le cuestionó su oración, le cuestionó su fe. Amén. Jesús no le dijo: ¿por qué oraste tan cortito? ¿Por qué tú? No. Que Cristo nunca le dijo que estaba mal su forma de orar. Cristo le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo que el Señor le estaba
cuestionando a Pedro era la duda, no la oración. Cuando los niños son pequeñitos, están aprendiendo a hablar más o menos al año y medio, ¿no? Al año y medio. ¿Cómo hablan los niños? ¿Cómo hablan los niños? ¿Ah? Pero nos gusta cómo hablan o no. Ay, mira lo que dice. En vez de decir chupetín, dice petán. Ay, qué lindo. ¿O no? Y cuando los niños empiezan a hablar, tienen palabritas, hermano, que aunque no entendamos, cómo nos alegra el corazón. ¿O no? Allí en un pianista, la nieta de la hermana Adriana está empezando a hablar y dice, bu, 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 bu. No se entiende. Ay, pero qué lindo es. Hermano, así es Dios. Cuando nosotros le hablamos, algunos podrán decir, no le entiendo, qué feo que habla, qué feo que ora, que no sabe orar, pero Dios está gozándose con tu forma de hablar con Él. Amén. Siempre me acuerdo de las primeras palabras de mis hijos. Y esos quedan guardados ¿dónde? En el corazón. Yo no sé cuál habrá sido las primeras palabras de Pilar, pero le aseguro que no se la va a olvidar. Porque aunque mira cómo habla de feo, pero para nosotros es inexplicable. Así es Dios. Muchos pueden decirle, Pedro no sabe orar. ¿Cómo va a orar, Señor, sálvame nada más? No ha dicho ni amén. Pero esa oración provocó que él se salve. Nunca permitas que lo que la gente te diga de tu forma de orar afecte tu forma de orar. La gente puede decirte no sabes orar. De hecho hay gente que cuando ores por los alimentos, ay pastor, vamos, el hermano va a orar, ay pastor, que ore otro. ¿Por qué? Porque estamos, hermano amado, con el concepto de que no sabemos orar. Orar es hablar con Dios. Y mire, una oración de 2 palabras cambió la vida de Pedro. Podía morir ahogado, pero se salvó, porque supo tocar el corazón de Dios. Así que quiero animarte esta noche, iglesia, a que no dejes de orar, a que le sigas diciendo, Señor, sálvame, Señor, ayuda a mis hijos, Señor, te entrego mi familia. A veces la gente dice, yo estoy orando, pero no cambia mi familia. Hermano, no siga, hermano amado, ese patrón de decir no cambia. Dígale, Señor, en tu tiempo será. 2 pastores grandes en el Perú. Ahora tienen una iglesia grande. Pero cuando la madre conoció al Señor, eran los peores delincuentes en el Perú, de Sendero Luminoso. La mujer murió esperando ver un milagro en sus hijos. La policía ya buscaba a estos 2 varones, ya los buscaba. Cuando la madre murió, la policía estaba preparado porque decían, van a venir a verle a la madre. Y cuando vengan a verle a la madre, lo apresamos y los metemos presos. Pero la madre decía, Señor, aunque mis ojos no lo vean, mi fe ve que mis 2 hijos, que para el mundo no son nada, van a predicar tu palabra. Esta gente, hermano amado, se disfrazó de alguna manera y estaba en el sepelio de su madre. La policía no los reconoció. Y cuando estaban ahí por sepultarla, como la madre era cristiana, dijeron, vamos a cantar. Y la gente cantaba y ellos no entendían. ¿Cómo puede ser? Si esta gente ama a mi madre, ¿por qué está cantando? Pareciera que está contenta, pareciera que se alegra de que mi madre haya partido. Pero algo en el corazón de ellos cambió. Porque cuando veía a la gente que cantaba, también lloraba. Y decía, yo no entiendo cómo están llorando y están cantando. Cuando sepultan a la madre, estos hijos se van. Y Dios envía siervos a cada uno por separado y les predican la palabra. Estos hombres se convierten al Señor. Entienden ahora que su madre estaba orando para que ellos vean la luz, para que esta oración de esa madre, que quizás no veía a sus hijos y los veía siempre en las noticias como personas no gratas para la sociedad. Pero cuando la madre les dijo, Señor, salva a mis hijos, Dios salvó a sus hijos. Aunque la madre no los vio con los ojos terrenales, por la fe estoy seguro que los vio.
Y hoy tienen 2 iglesias, son las 2 iglesias más grandes del Perú. Hermanos, la oración es la que cambia nuestra vida. No deje de orar. Que las circunstancias no cambien su manera de orar. Hermano, Pedro vio milagros, pero el miedo le hizo olvidar la palabra del Señor, le hizo olvidar los milagros. Pero sabe, cuando él volvió los ojos a Jesús, le dijo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y dice más adelante en el verso 31, terminamos: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y dice en el 32, y cuando ellos subieron, ¿dónde? O sea, no solamente lo tomó y lo levantó, lo puso en un lugar seguro. Y es lo que Dios va a hacer con nosotros. Cuando le hablamos, le clamamos, oramos con sinceridad, Dios no solamente nos responde, sino nos da un lugar seguro, donde no hay miedo, donde no hay duda, donde no hay viento que te haga temer, sino que Dios te pone en un lugar. Y dice, después de que lo puso en la barca, se calmó el viento. Yo no sé cuál es el viento que en este tiempo está golpeando tu casa, tu vida, tu familia, tu economía, tu salud. Pero si le clamas a Dios de corazón, Él va a levantarte, tomarte de tu mano, ponerte en un lugar seguro y va a calmar ese viento. Promesa del Señor. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Por eso les animo, hermanos, a que sigamos orando, a que no desmayemos, a que abracemos a Dios como nunca antes en este tiempo difícil. Casi 2 años, lo normal del mundo cambió. Pero los hijos de Dios seguimos confiando en Dios, esperando en Él y diciéndole: Señor, sálvanos. Amén. Vamos a ponernos de pie.